Y son las 7 en punto de la noche. Aquí en el estudio de radio comienza un día nuevo. Hoy es el lunes 7 de febrero, un nuevo mes, un nuevo día, una nueva semana. Vamos a empezar a alabar, vamos a alabar a Dios, vamos a agradecer su nombre, porque Él lo merece. Una nueva semana con el Señor. Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie resbaladero, se dormirá el que te guarda. He aquí no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Gracias, Señor, por la oportunidad que tenemos hoy de nuevo para agradecer tu nombre.
Te damos la gracia que por este día que hemos levantado, que nos has dado vida, que has movido en nuestras vidas y que siempre lo harás. Esta convicción lo tenemos. Y te pedimos para los que hoy sufren de cualquier enfermedad, cualquier maleza, para que les cuiden. Ellos que están en gran necesidad, para hacer una obra maravillosa en sus vidas. En el nombre de Cristo. Amén. Cayendo sobre mí.
Padre me ama tanto que su Hijo dio por mí. Pues siempre las gracias le daré. Me ha dado su espíritu y verdad. Bendito mi Señor. A su lado nada temeré. Y cantaré. Mi Padre me ama tanto. Él me ama tanto. Su amor es eterno y santo. Eterno y santo. Tan grande que no puedo entender. No puedo entenderlo. No puedo entenderlo. Me viste de ropa fina. Me anhela y me dio su vida. Gloria, aleluya, Padre fiel. Mi Padre me ama tanto que soy su heredero. Me ha dado su nombre y su poder. Me viste de gloria y de bondad. Bendito mi Señor. Dios, por siempre. Por siempre. Cantaré. Mi Padre me ama tanto. Él me ama tanto. Su amor es eterno y santo. Eterno y santo. Grande que no puedo entender. No puedo entenderlo. No puedo entenderlo. Me viste de ropa fina. Me anhela y me dio su vida. Gloria, aleluya, Padre fiel. Oh, gracias, Señor. Nunca cambia. Eterno. Él me ama tanto. Eterno y santo. No puedo entender. Me diste de ropa fina. Me anhela y me dio su vida. Gloria, aleluya. Gloria, mi Padre me ama y tu Padre, nuestro Padre, nos ama. Es una verdad. Y quiero desear a mi suegra, mamá Ivy, mi suegro también, Papa Benklar, bendiciones y un saludo para ustedes. Estoy muy agradecido a Jehová que Jehová has obrado en tus vidas y están de vuelta en casa. Especialmente para ustedes tengo la próxima canción y escuchen la letra. Dios siempre cuidará de ti. Necesito aprender un poco aquí. Necesito aprender un poco allí. Necesito aprender más de Dios.
porque Él es quien cuida de mí. Si una puerta se cierra aquí, otras puertas se abren ahí. Necesito aprender más de Dios, porque Él es quien cuida de mí. Dios cuida de mí. Dios cuida de mí. Bajo la sombra de sus alas, Dios cuida de mí. Yo amo su casa y no ando solo, y no estoy solo porque sé, Dios cuida de mí. Dios cuida de mí, bajo la sombra de sus alas, Dios cuida de mí. Yo amo su casa y no ando solo, no estoy solo porque Dios cuida de mí. Si en mi vida no hay dirección, tomaré una decisión. Yo sé que existe alguien que me ama, mi mano Él sostendrá. Si una puerta se cierra aquí, otras puertas se abren ahí. Necesito aprender más de Dios, porque Él es quien cuida de mí. Dios cuida de mí. Oh, Dios cuida de mí. Bajo la sombra de sus alas, Dios cuida de mí. Yo amo su casa y no ando solo, no estoy solo porque yo sé, Dios cuida de mí. Dios cuida de mí, bajo la sombra de sus alas, Dios cuida de mí. Yo amo su casa y no ando solo, y no estoy solo porque Dios cuida de mí. Dios cuida de mí, bajo la sombra de sus alas, Dios cuida de mí. Yo amo su casa y no ando solo, no estoy solo porque lo sé, Dios cuida de mí. Dios cuida de mí, bajo la sombra de sus alas, Dios cuida de mí. Yo amo su casa y no ando solo, no estoy solo porque Dios cuida de mí. Yo sé, Dios cuida de mí. Cuida de mí. Amén, aleluya. Dios cuidará de nosotros. Y no solamente Él cuidará de nosotros, pero también nos levantará cuando caemos. Y la próxima canción la voy a dedicar muy especialmente con saludos de cariño y bendiciones a Amarellis de Asset, señora Greta Sánchez, y Patricia Iglesias y también a Rose Celestine.
levantará. Él me levantará. Así es el Señor. Él me levantará. Él me levantará. Él me levantará. Así es el Señor. Él me levantará. Él me levantará. En su mano me sostendrá. Él me levantará. Él me levantará. Él me levantará. Con su mano me sostendrá. Así es el Señor. Me fortalecerá. Me fortalecerá. Me fortalecerá. Así es el Señor. Señor, tú me fortalecerás. Me fortalecerás. Me fortalecerás. En su mano me sostendrá. Me fortalecerá. Me fortalecerá. Me fortalecerá. Que su mano me sostendrá. Así es el Señor. Gracias, Señor, por sostenernos, fortalecernos, Señor. Tú nos levantas. Él me levantará, díselo al Señor. Él me levantará. Él me levantará. En su mano me sostendrá. Él me levantará. Tú me levantas. Oh sí, Señor. Así es el Señor. Una nueva semana con el Señor. Recibe tu bendición y comienza tu nueva semana con música cristiana, oraciones, testimonios, mensajes bíblicos, saludos y mucho más. Todos los lunes de 7 a 9 de la noche, aquí en Radio Comienza un Día Nuevo. Se mueven los dinteles del cielo. Cuando...
Vamos a orar esta noche para los enfermos, para los hermanos que están en necesidad, para los hermanos que tienen preocupaciones y por toda la gente que están experienciando la vida como una carga, para los que están cansados de la vida. Esta mañana hablé sobre la depresividad. Hay mucha gente que está viviendo en depresividad porque no saben quiénes son. Pero si sabemos que somos hijos de Dios, no habrá depresividad en el mundo. Pero hay un contrincante que tiene solo una meta, es para robar, matar y destruir. Y por eso esta noche quiero ir en oración para todos los que están bajo ataque de ese enemigo. Señor, te pido tu protección para los que están debajo de ataque del enemigo. Te pido tu misericordia para los que están experienciando la vida como una carga. Te pido la paz por las personas que hoy en día ya no tienen la calma y la paz en su vida. Muy especialmente quiero orar esta noche para Irvin y Ruli, para sanación, para Cory, para Héctor Molina, para Mama Lee, para Janine, para Mama Ivy, Papa Winkler, para Juni Winkler, y también para Armando Rincón y Jesse Perota, y por todos ellos que no he mencionado su nombre esa noche. Te pido, Señor, tu misericordia, te pido tu piedad, te pido que obras en sus vidas. Haz de cada una persona un testigo de tu gloria y de tu gran poder. Todo esto te pido en el nombre de Cristo, nuestro Señor, nuestro Salvador. Amén y amén. Vamos a alabar al Señor, porque el Señor es bueno. Porque el que es grande maravillas ha hecho en mí.
su presencia, porque el que es grande maravillas ha hecho en mí es santo. Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser. Espíritu de Y vamos a mandar saludos y deseos y de bendiciones a Bonaire. Ahí tenemos la familia Richards, Ronald y Magali, Dayan, Dairona y demás. También a Varenia y Yuri Yanga. La señora Romanda Molina. Saludos desde Holanda para usted. Saludos también y bendiciones para Oma Chechi y Cedric Martenzoon y su familia.
Molina, ahora puedes bailar. Puedo imaginarme, soñar cómo será al estar junto a ti. Cristo puede mover montes, solo Dios puede salvar, mi Dios puede salvar. En los montes, en los valles, exaltamos al que es digno de alabanza. En las costas de los mares, levantamos un sonido de esperanza. Nombre, yo soy tu niña, la niña de tus ojos, porque me amaste a mí. Avívame con tu poder, Señor, pon fuego en mi corazón. Creeré, creeré, creeré. Oh, creeré, creeré, creeré. Oh, oh. Cantaré de tu amor por siempre. Cantaré de tu amor por siempre. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte. Eres más grande que cualquier. Alaba a Dios, alaba a Dios, alaba a Dios, alaba a Dios. Al taller del maestro vengo, pues él me curará, me llevará entre sus brazos y caeré. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Haz llover, abre las puertas del cielo. Me amas como padre, como un hermano, como león feroz, como nadie. Mis labios siempre te alabarán, siempre te alabarán. Mis labios siempre te alabarán, siempre te alabarán. Eres todo, poderoso, eres grande y majestuoso. Todo puede pasar, mas tú eres fiel. Todo puede cambiar, tú eres igual. Gozo en mi alma, gozo en mi alma, gozo en mi alma y en mi ser. Señor, yo te exaltaré, yo me gozo en alabarte. Dios es fiel, Él puede, es más grande que el gigante. Aleluya, santo, santo, poderoso, el gran yo soy. El gran yo soy. Despacito. Y saludos y bendiciones para Isaac y María, para Armando Rincón y Jessy Perota y Jessica Benaria en Venezuela. Para ustedes tengo una cumbia. Llegaron. Vamos, vamos. Ahora sí se armó la fiesta. Llegaron los aleluyas y esta fiesta se formó. Óiganlos como dicen, aleluya, gloria a Dios. Llegaron los aleluyas y esta fiesta se formó. Óiganlos como dicen, aleluya, gloria a Dios. Aleluya, gloria a Dios. Esta fiesta se formó. Aleluya, gloria a Dios. Esta
casa sobre la roca la edifiqué. Era Cristo la base, el fundamento de nuestra fe. Yo edifiqué una casa sobre la roca la edifiqué. Era Cristo la base, el fundamento de nuestra fe. Y esta casa no se cae porque está sobre la roca. Y esta casa no se cae porque está sobre la roca, sobre la roca, sobre la roca. Esta casa no se cae sobre la roca, sobre la roca. Y esta casa no se cae. Aposento alto, 120 recibieron poder del Espíritu Santo, 120 recibieron poder del Espíritu Santo, poder, Espíritu Santo, poder, Espíritu Santo, poder, Espíritu Santo, poder, Espíritu Santo. Y la madre de Jesús se encontraba entre los santos, y la madre de Jesús se encontraba entre los santos. También ella recibió poder del Espíritu Santo, también ella recibió poder del Espíritu Santo, poder, 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 Espíritu Santo. Suena bien, me dicen aquí. Amarelis dice, suena bien, quiero uno más. Y voy a poner uno más y la voy a dedicar a Marco y Alejandra y adorables salas natales de Hon y la familia de Hon en Villanen. Para ustedes, La Curra. Ni enfermedades que no se vayan, en el nombre de Jesús, el Hijo del Dios viviente. Él las llevó allá en la cruz, dice la palabra, y le puso el pie en la nuca, la misma muerte. No hay cura más efectiva que aquella sangre que derramó en el madero ese hombre valiente. No hay cura más efectiva que aquella sangre que derramó en el madero ese hombre valiente. Y él acabó con la fiebre, presión baja y presión alta, con la gripa y la diabetes, el tétano y la malaria, el colon cuando se crece, el sida y la hidrocefalia. Tumores donde se encuentren, se curan por la palabra. Tumores donde se encuentren, se curan por la palabra. Jesús es la medicina, que no te cuesta un centavo. Ven, pruébala y enseguida vas a ver los resultados. Ven, pruébala y enseguida vas a ver los resultados. Te cura del cáncer y la pulmonía, te pone más gordo si es que estás muy flaco. El colesterol, la bronconeumonía, dolor en las piernas y dolor en los brazos. No interesa el nombre de la enfermedad, porque es que en el nombre de Jesús se va. Ya sea el reumatismo o la hernia umbilical, la artritis o la parálisis cerebral. Jesús es la medicina, que no te cuesta un centavo. Ven, pruébala y
y enseguida vas a ver los resultados. Ven, pruébala y enseguida vas a ver los resultados. Que no se pueden ver simplemente porque están en el alma, pero que el Señor Jesús puede curarlas también, porque frente a él no hay enfermedades que valgan. El simple toque del Rey te puede limpiar tu ser, quedas como si no hubieras tenido nada. El simple toque del Rey te puede limpiar tu ser, quedas como si no hubieras tenido nada. Y él te cura de los celos, el egoísmo y de la envidia. Te quita cualquier complejo que tú tengas en la vida. Lo que no ves en tu espejo, cuando todos los días te miras, la angustia y el desespero, el engaño y la mentira. La angustia y el desespero, el engaño y la mentira. Jesús es la medicina, que no te cuesta un centavo. Ven, pruébala y enseguida vas a ver los resultados. Ven, pruébala y enseguida vas a ver los resultados. Quita la tristeza, el odio y el rencor, la sed de amargura y la hipocresía, infidelidades de tu corazón. Y también te cura la chismosería. No interesa el nombre de la enfermedad, porque es que en el nombre de Jesús se va. La desilusión enseguida se va, y también te cura de la terquedad. Jesús es la medicina, que no te cuesta un centavo. Ven, pruébala y enseguida vas a ver los resultados. Ven, pruébala y enseguida vas a ver los resultados. Jesús es la medicina, que no te cuesta un centavo. Ven, pruébala y enseguida vas a ver los resultados. Ven, pruébala y enseguida vas a ver los resultados. Jesús es la medicina. Sí, Jesús es la medicina. ¿Sabes lo que es muy curioso? Ayer yo estaba llorando, estaba en pena y en la noche me arrodillé, hablé y puse todo mi dolor al pie de Cristo. Y él me dijo, todo va a venir bien. Y hoy tenemos la música cristiana. Estamos adorando a nuestro Dios. Y me siento bien. Y usted también se siente bien. Es por eso que Dios inventó la música. Jesús es la medicina. Y saludos y bendiciones a tía Mireya en Caracas. Tía Mireya, ¿cómo estás? Saludos a la familia, saludos a Antonio, Robertico y demás. Especialmente para la familia Natale, perdóname. En Caracas tengo la próxima canción. Seguimos alabando, glorificando al Rey de Reyes. ¿Qué le parece si se pone sobre sus pies en esta noche? Vamos a levantarnos para alabar el nombre del Dios Todopoderoso. Dale tus palmas ahí fuerte. En el altar de Dios, en el altar de Dios, el fuego está encendido, el fuego está encendido. En el altar de Dios, en el altar de Dios, en el altar de Dios, el fuego está encendido, el fuego está encendido. En el altar de Dios, nadie lo podrá apagar, nadie lo podrá apagar, porque el fuego del Señor en mi corazón está. Nadie lo podrá apagar, nadie lo podrá apagar, porque el fuego del Señor en mi corazón está. Estarás tú velando como las 10 vírgenes, estarás tú velando. ¿Y qué va a pasar? Dígaselo. Y a medianoche levante su voz, y las que estaban apercibidas
recibidas fueron con cumbia. ¿Cuántos están gozando esta noche? ¿Quién vive? ¡Ya su nombre! ¿Cuántos creen que este avivamiento nunca se apagará? ¡Dale tu grito de guerra! ¡Eso! ¡Cumbia! Pero cristiana. Y a su nombre. Vamos a cantarlo juntos. Este avivamiento, ¿quién lo apagará? Dígaselo. ¿Quién lo apagará? ¿Quién lo apagará? Si el Señor lo ha dado, ¿qué? Permanecerá, permanecerá, permanecerá. Ni las pruebas ni los males nadie lo podrá apagar. Anda fuego permanente, anda fuego celestial. Ni las pruebas ni los males nadie lo podrá apagar. Anda fuego permanente, anda fuego. Con su mano así dígaselo. No vivo yo, mas Cristo vive en mí. Para mí el morir es vivir. Para mí el morir es vivir. Para mí el morir es vivir. Para mí la vida es Cristo. No vivo yo, mas Cristo vive en mí. Para mí el morir es vivir. Para mí el morir es vivir. Para mí el morir es vivir. Para mí la vida es Cristo. Porque más poderoso es el que está en mí y está en ustedes que el que está en este mundo. Con las palmas arriba, lávale al que vive. ¡Ah, ah, 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 ah! Satúrame, Señor. Lléname de ti. Queremos sentir tu presencia esta noche, Espíritu Santo. ¿Y sabe algo? Solo falta un grito de júbilo. ¡Hey! Dígaselo. Satúrame, Señor, con tu espíritu. Yo quiero escucharte. Eso. Satúrame, Señor, con tu espíritu. Satúrame, Señor, con tu espíritu y déjame sentir eso aquí en mi corazón, Señor, y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. ¿Alguien me puede decir quién vive? Amén, aleluya. En la casa de Dios hay gozo, en la casa de Dios hay alegría. Y en la casa de Dios siempre habrá libertad. Y tengo uno más con deseos de cariño para Mariela y Faruk y toda la familia allá en Málaga, para Etlin y Seti La Cruz, para Mimi Carolina, Gladys Koch y Gladys Carrasco, y también muy especial para Morena Hoyer, quien nos está sintonizando en este momento. Para ustedes, El Aguacero. Solo tu agua purifica la esperanza y a veces sucia atrapa nuestras almas. Y hace que caiga como una mancha el desconcierto. Solo un poco no existen desiertos.
Y hoy Dios quiero pedirte que tu espíritu nos limpie con un bendito torrencial, que nadie quede sin mojarse en tu aguacero, para que nadie al fin se arranque de este suelo. de amor empapa la arrogancia, el desconsuelo, y tierra fértil sea la vida de tu pueblo. y así el hombre renazca por siempre en la confianza en ti, Señor. Señor, solo tu agua purifica la esperanza y a veces sucia atrapa nuestras almas. Y hace que caiga como una mancha el desconcierto. Tan solo un poco, no existen desiertos. Y hoy Dios quiero pedirte que tu espíritu nos limpie con un bendito torrencial. Que nadie quede sin mojarse en tu aguacero, para que odio al fin se arranque de este suelo. De amor empapa la arrogancia, el desconsuelo, y tierra fértil sea la vida de tu pueblo. Y así el hombre renazca por siempre en la confianza en ti, Señor. Yo solo quiero que llueva un poquito de tu amor. Y dice mi gente, Yo solo quiero que llueva un poquito de tu amor. arriba. Yo solo quiero que llueva un poquito de tu amor. Yo solo quiero que llueva un poquito de tu amor. Yo solo quiero que llueva un poquito de tu amor. Para que todo el mundo cante esa canción. Que llueva un poquito de tu amor. Por esta tierra linda que espera. Que llueva un poquito de tu amor. Ay, que llueva, ay, que llueva. Que llueva, que llueva. ¡La alegría! Que llueva, que llueva. La amistad, Que llueva, que llueva. humildad, Que llueva, que llueva. ¡La fe! Que llueva, que llueva. ¡Libertad! Que llueva, que llueva. esperanza, la paz. Yo no quiero quedarme bajo techo. Cuando derrames tu agua en nuestro pecho. Pero que llueva tu amor, que llueva tu amor. Agua fresquita de tu manantial. Y así el hombre renazca por siempre en la confianza en ti, Una nueva semana con el Señor. Recibe tu bendición y comienza tu nueva semana con música cristiana, oraciones, testimonios, mensajes bíblicos, saludos y mucho más. Todos los lunes de 7 a 9 de la noche, aquí en Radio Comienza un Día Nuevo. Se mueven los dinteles del cielo. Cuando A continuación, mensaje espiritual con el pastor Antonio Jerez. Buenas tardes, hermanos, que Dios les bendiga. Habla el pastor Antonio. Es para mí un placer estar de nuevo con ustedes este lunes, una nueva semana con el Señor, este programa que me da la oportunidad de transmitirles o llevarles este mensaje.
Hermanos, espero que este mensaje les pueda servir para crecimiento, para tomar decisiones, para meditar en la palabra de Dios. Ese es el propósito, que las almas se salven. El propósito de cada mensaje es que el que no es salvo empieza a pensar muy serio, porque una vida sin Jesucristo es muy triste. Y el que es salvo, para que cuide su salvación, pague el precio de seguir a Jesucristo. El que está caído, que se devolvió, que abandonó la fe, que no lo piense mucho y regrese lo más rápido posible, porque mañana puede ser tarde. Vamos a comenzar con este mensaje. Para comenzar quiero una pequeña introducción, hermanos. Yo quiero hacer una pregunta. Yo quiero saber si ustedes tienen muy claro o no por qué razón las puertas de un lugar son importantes. La puerta de un banco, la puerta de una oficina, la puerta de casa, la puerta de una biblioteca, etcétera, etcétera. Las puertas tienen una función muy importante, hermanos. Tanto la puerta de entrada como la puerta de salida, como la puerta de emergencia. Es muy importante porque eso puede salvar vidas. En los negocios, en los restaurantes, en las iglesias. Hay unas medidas, hay unas reglas que debemos respetar cuando tenemos un local. Así como tenemos una puerta grande para que la gente entre a la iglesia, debemos tener una puerta muy grande y cómoda en caso de una emergencia, para que las personas no se maltraten al salir corriendo para un lugar más seguro, por ejemplo, si hubiera un incendio o cualquier situación. Esas son las reglas, y las reglas existen porque las reglas, en el caso de las puertas, es muy importante porque, como les decía, salva vidas. El no hacerlo, muchas personas pueden perder sus vidas. Por eso quiero que pensemos en eso, y les hago esa pregunta. Hay puertas en nuestras vidas, es la puerta de nuestro corazón. Abrimos puertas a situaciones, abrimos puertas a amistades, abrimos puertas a proyectos. La pregunta es, ¿cuál es el portero de tu puerta? ¿Qué es lo que estás dejando entrar por esa puerta? Necesitamos a alguien que nos ayude. Necesitamos verificar quién entra y quién sale. O especialmente qué es lo que estamos dejando entrar a nuestra casa, a nuestro matrimonio o en nuestro corazón. Vamos a pensar en eso. Yo quiero hablarles sobre la función de las puertas. Es muy importante. Hay una mujer que entró a un banco. Y cuando entró al banco, esta mujer llegó casi tarde, sobre la hora antes de cerrar el banco. El problema fue que las puertas, una de las puertas se trabó y la alarma se disparó. Y vinieron los guardias, la seguridad, a controlar la situación. El guardia le dijo: la señora tiene algo que no te permite entrar. Y es verdad, en los aeropuertos, si no saca las cosas de metal de una maleta, entonces la alarma se va a disparar. Y eso sucede también en nuestras vidas espirituales. Vamos a hablar de un primer punto. Quiero hablar sobre la función de las puertas, pero quiero hablar de un primer punto, que es la importancia de los porteros. En Primera de Crónicas 26.1, Primera de Crónicas 26.1 dice: también fueron distribuidos los porteros de los coreitas, Meselemías, hijo de Coré, de los hijos de Asaf. Según este texto, queridos oyentes, había 4,000 porteros, todos ellos eran levitas, pero ellos también hacían muchos otros trabajos importantes en el templo. El trabajo de estos porteros en el templo de Dios era como verificar el equipo, los utensilios usados en el templo para el culto a Dios. Almacenaban y organizaban y mantenían la provisión de la comida para los sacerdotes y los sacrificios necesarios diariamente. Ellos mezclaban el incienso y era quemado en cada ceremonia y ofrenda.
Los porteros tenían una gran responsabilidad de la calidad de las ofrendas que eran traídas al templo. Los porteros cuidaban las 4 principales entradas del templo y abrían los portones todas las mañanas para la adoración diaria. Los porteros también desempeñaban otras tareas cotidianas con el fin de mantener el orden en el templo de Dios. Y todo funcionando tranquilamente y correctamente en el templo de Dios por medio de los porteros. Ellos limpiaban, preparaban las ofrendas para los sacrificios ofrecidos por el pueblo hacia Dios. Y también respondían por las ofertas designadas al sacrificio respectivamente. En conclusión, el portero era muy importante en el Antiguo Testamento, en el templo de Dios. No se podía llevar cualquier ofrenda, no podía entrar cualquier persona de cualquier manera, sino que había una preparación adecuada para ofrecer el culto a Dios. En el Nuevo Testamento podemos decir simbólicamente que el portero de nuestro corazón es muy importante. Nosotros, si cristianos, podemos decir que el portero de nuestro corazón debe ser el Espíritu Santo de Dios, que nos ayuda a filtrar, a evitar dejar entrar cosas en nuestras vidas que no glorifiquen a Dios. Esa es la función del Espíritu Santo. Él es el portero. Él debe ser precisamente la persona que nos guía. Si debe ser la persona de Dios que nos enseña, que nos consuela también. Es muy importante entender eso. Si hacemos del Espíritu Santo de Dios el portero de nuestra vida cristiana, tenga la plena seguridad que Él nos va a ayudar inmensamente, como nadie puede hacerlo, para evitar de que entren cosas malignas en nuestras vidas cristianas. La pregunta es, ¿cuál es el portero de tu corazón? ¿Cuál es el portero de tu vida? ¿Cuál es el portero de tu casa? ¿Qué es lo que estás dejando entrar a tu casa? En tu mente. ¿Qué es lo que estás dejando entrar en tu conciencia? Es muy importante. Las puertas bíblicamente de una importancia muy
Jesucristo quiere que abramos esa puerta para Él entrar. Lamentablemente esta sociedad está más dispuesta a abrir la puerta para dejar entrar todas las cosas abominables y los deseos de la carne, que lamentablemente está destruyendo el carácter de las personas y la semejanza que Dios les dio a las personas. La semejanza. Recuerde que Dios hizo al hombre y a la mujer a su imagen y semejanza, pero la humanidad se desvió totalmente. Es importante por eso pensar. La función de la puerta es muy importante, pero ¿cuál es el portero de esa puerta? ¿Quién es el portero de nuestro corazón, de nuestros proyectos? Ese es el primer punto de mi mensaje de esta tarde. Hermanos y queridos oyentes, quiero continuar con la segunda parte de la función de las puertas. Y esa segunda parte quiero llamarla la reconstrucción de las puertas. Recuerde que cuando conocemos a Jesucristo, cuando aceptamos a Jesucristo, Él hace de nosotros una nueva criatura. Pero esto es un proceso, naturalmente, que comienza el día en que tú aceptas a Jesucristo como su Señor y Salvador. Necesitamos reconstruir esas puertas. Necesitamos empezar a tomar decisiones para que la puerta de nuestro corazón siempre esté abierta a la voluntad de Dios, a la palabra de Dios, al reino de Dios, al Espíritu Santo de Dios y a esa nueva familia que el Señor nos ha dado, que es la iglesia cristiana, hermanos. Vamos a leer en Nehemías capítulo 3:1. Nehemías capítulo 3:1 dice: entonces se levantó el sumo sacerdote Eliasib con sus hermanos los sacerdotes y edificaron la puerta de las ovejas. Ellos arreglaron y levantaron sus puertas hasta la torre de Amea y edificaron hasta la torre de Ananel. Aquí vemos que el sacerdote fue la primera persona que puso las manos en la obra y ayudó en el trabajo. Esto significa que los líderes no solo lideran de palabra, sino en la práctica y en la acción. Nosotros no solamente fuimos llamados a predicar la palabra, sino que fuimos llamados a enseñar la palabra y ayudar a las personas a reconstruir esas puertas de su corazón, de su conciencia, de su alma. Por medio de la enseñanza, naturalmente la predicación, pero especialmente por el estudio bíblico, la explicación y cuidando de esas personas nuevas en la fe para que ellos tengan la oportunidad de ser apoyados y así les sea mucho más posible y más fácil el poder lograr el propósito de Dios en sus vidas. Nehemías dice que el sacerdote Eliasib con sus hermanos sacerdotes edificaron las puertas de las ovejas en Jerusalén. Ellos arreglaron y levantaron las puertas hasta la torre de Amea y edificaron hasta la torre de Ananel. Entonces es muy importante que entendamos, hermano, que nosotros podemos también reconstruir nuestras puertas. Hay personas que eran cristianas y se han devuelto del camino. Personas que fueron instrumentos de Dios, personas que estuvieron en la iglesia muy fieles a Dios, apoyando la obra de Dios, ganando almas para Cristo Jesús, pero hoy en día se han alejado por una u otra razón. Esas personas necesitan reconstruir las puertas de su corazón, pero antes necesitan pedir perdón por haberse regresado del camino. Estamos en un camino que no tiene regreso. Ser cristiano, hermano, significa yo compré un tiquete de ida, one way, se dice en inglés one way, o en holandés se dice elke reis. En español decimos un solo viaje, una sola ida, vamos directo al reino de Dios. No hay tiquete de regreso. Esto no es de ida y vuelta, pero hay muchos que se han devuelto. Y les quiero decir por medio de este mensaje, les quiero recordar, porque el mundo los tiene ciegos, de que el Señor quiere reconstruirte. El Señor quiere restituirte a su reino. El diablo te está diciendo a ti que no es posible. El diablo te está diciendo a ti que no podrías regresar a Cristo, pero eso es mentira.
No importa lo que tú hayas hecho, el Señor es un Dios de misericordia, de gracia y de amor. Y Él siempre nos da una nueva oportunidad. La palabra de Dios dice en los Salmos, ¿sabe qué dice? 7 veces caerá el justo, 7 veces lo levantaré. Hermanos o hermanas, hay que reconstruir esas puertas. Solo Jesucristo puede hacerlo, por medio de nuestro arrepentimiento. 1 Corintios 2:12 dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Estamos hablando de que la iglesia somos nosotros las personas, no el edificio. Pablo nos dice por medio de Corintios que porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Significa que cada miembro de la iglesia hace parte del cuerpo de Cristo, porque Cristo es la cabeza de ese cuerpo. Amén. Y esa cabeza, la cabeza que es el Señor Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, es quien nos da las fuerzas como iglesia, como hermanos, para que nos apoyemos, para que estemos juntos, para reconstruir las puertas, para restablecer esa relación personal con Dios. La pregunta importante es, ¿está usted dispuesto o dispuesta a hacer tu parte, lo que le corresponde para ser restituido, para ser reconstruido? Para que la puerta de tu corazón, la puerta de la fe, la convicción, sea reconstruida por el poder de la palabra de Dios. Es necesario que encuentres un lugar para servir a Dios en la obra y que comiences a contribuir con la construcción del templo con todos tus recursos. Dice, reconstruir las puertas de la ciudad no era solo una prioridad laboral en el caso de Nehemías, sino que era también una prioridad espiritual, como lo es para la iglesia hoy en día. Es muy importante pensar en eso muy seriamente. En Juan capítulo 10:9, el Evangelio de Juan capítulo 10:9 dice, yo soy la puerta y el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Jesucristo es la puerta. Es una puerta maravillosa. Es la puerta de la paz, de la tranquilidad, del perdón, de la misericordia. Pero es necesario que abramos nuestra puerta, la puerta de nuestro corazón, para que Él entre en nuestras vidas. Hermanos, así como Jesucristo fue reconstruido cuando murió en la cruz, resucitado al tercer día, Él pasó de la muerte a la vida. Yo te quiero recordar que el pastor es un hombre que representa la puerta reconstruida también, porque nosotros como pastores fuimos reconstruidos, fuimos hechos nuevas criaturas, y el Señor nos dio un nuevo corazón, para que de esa manera nosotros como pastores ayudemos a las ovejas a entrar por la puerta que es Cristo con seguridad y tengan vida eterna en Él. Amén. Quiero tocar mi tercer punto sobre la función de las puertas. Quiero hablar sobre entrar por la puerta. El Señor Jesucristo no entra por otro lugar que no sea la puerta de nuestro corazón. Y la puerta que nosotros debemos abrir es una puerta especial. Recuerde que la puerta de nuestro corazón solo tiene para abrir, tiene un pasamanos que solamente está por el lado de adentro de esa puerta, por la parte interior de la puerta. Y solamente tú la puedes abrir. Solamente nosotros podemos abrirla. Jesucristo está a la puerta tocando, y si alguien oye al Señor Jesucristo, dice, si alguien me oye y abre la puerta y me deja entrar, yo entraré y cenaré contigo y tú cenarás conmigo. Vamos a leer en Apocalipsis capítulo 3:20 al 22. En Apocalipsis 3:20-22 dice, aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere le haré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Aleluya. Si eres cristiano, mi hermano, aleluya, gloria a Dios. Necesitamos luchar por nuestra salvación, necesitamos cuidarla,
Oiga lo que dice, el que venciere significa el que persevere, el que no se devuelva. Y si te devolviste, puede ser posible porque somos seres humanos y cometemos pecados y podemos tomar malas decisiones que nos cuesta la salvación muchas veces, lamentablemente. Te quiero recordar que Jesucristo no te rechaza, sino que está esperando que tú vuelvas a Él, pero que le abras la puerta de tu corazón. Jesucristo es la puerta al reino de Dios. Jesucristo es la puerta de la salvación, de la vida eterna, pero Él quiere entrar antes. Si tú le abres la puerta de tu corazón para que entre en tu vida y para que Él transforme nuestra vida o la tuya. Si no eres cristiano, yo te pido o te doy un consejo. No esperes mucho tiempo para abrir la puerta al Señor Jesucristo. Porque si abre la puerta a tu corazón, Él te va a abrir la puerta de su reino. Y eso nadie más lo puede hacer, solo el Señor Jesucristo. Pero tú necesitas dar ese paso. El propósito de este mensaje, hermanos, no es publicidad. El propósito de este mensaje, mi hermano, no es hacerme famoso ni popular. Eso a mí no me interesa. El único famoso en la iglesia de Cristo es Él, el Señor Jesucristo. Esto lo hago, ¿sabe por qué, mi hermano? Porque para mí es un privilegio. Es un privilegio poderle servir al Señor y poderle servir a ustedes como un vocero, como un mensajero. Pues estoy muy agradecido al Señor Jesucristo porque un día tocó la puerta, yo le abrí y Él me abrió la puerta de su reino. Y yo quiero que tú compartas, yo quiero transmitirte este mensaje porque quiero encontrarme contigo en el reino de Dios, en la nueva Jerusalén, mi hermano o mi hermana. Si no eres salvo o salva, el que me está escuchando, no dudes en hacer la oración de fe. Búscate una iglesia de doctrina sana. Congrégate, rodéate de personas positivas y el Señor, que es la puerta, Él es la puerta. Nadie más es la puerta. El Señor Jesucristo entra por la puerta de tu corazón y inmediatamente tú entrarás por la puerta de su reino. Esta iglesia de la Odisea tenía un problema, que estaban muy confortables en la iglesia. Por eso el Señor les dijo, no es la iglesia que salva, no es ir a la iglesia que nos hace cristianos, no es simplemente leer la Biblia que nos hace cristianos. A nosotros no nos hace cristianos saber más sobre Cristo, porque los fariseos, los escribas, los que asesinaron a Jesucristo, tenían mucha información sobre Jesucristo, pero no lo conocían personalmente. Por eso estaban ciegos, celosos, envidiosos, porque Jesucristo era Dios y no lo quisieron creer. Y yo te quiero decir una cosa, querido oyente, es la hora de creer. Es aún tiempo de que tú creas en Él como su Señor y Salvador. Él murió hace 2000 años por ti, por tus pecados, resucitó al tercer día y vive por los siglos de los siglos. Y si tú lo aceptas como su Señor y Salvador y le abres la puerta a tu corazón, entonces Él va a abrir la puerta de su reino para que tú vivas para vida eterna y va a transformar tu vida totalmente como lo ha hecho con nosotros. Los placeres de este mundo, tales como el dinero, la seguridad material, son muy peligrosos, volviéndonos satisfechos e indiferentes a la oferta divina de Dios. Si usted se siente indiferente en relación a la iglesia, si usted no tiene interés por la Biblia o por la palabra de Dios, es porque usted ya comenzó a limitar la presencia del Espíritu Santo en su vida. Pero te quiero decir una cosa, y te quiero recomendar de todo corazón, sinceramente, deje las puertas de su corazón abiertas al Señor Jesucristo. Y se acordará de mí, que nunca tendrá preocupación para saber si Él está tocando o no. Porque Él quiere entrar por la puerta principal. Y el único que puede abrir la puerta eres tú, hermano. Nadie más. Nosotros que llamamos cristianos, no es porque seamos mejores que los demás, sino porque nosotros nos arrepentimos. Pedimos perdón por nuestros pecados. Nunca más los volvimos a hacer, esos pecados del pasado, aunque pecamos aún, porque no somos perfectos, pero nunca más volvimos
a lo que hacíamos anteriormente. Éramos borrachos, ya no bebemos alcohol. Éramos fumadores y ya no fumamos cigarrillos. Éramos drogadictos, nunca más volvimos a tocar las drogas. Hacíamos cosas indebidas, no las volvimos a hacer. ¿Sabe por qué? Porque un día le pedimos perdón al Señor, nos arrepentimos, y arrepentirse significa decir cambio de ruta, cambio de dirección, de rumbo. Estaba caminando en dirección al infierno, ahora voy a girar 180 grados en dirección al reino de Dios. Para que eso suceda, necesitas abrir la puerta de tu corazón, decirle: Señor, yo te pido perdón por mis pecados. No necesitas decirle cuáles, y Él te va a perdonar si tú eres sincero, y Él va a hacer de ti una nueva criatura. Que Dios te bendiga. Espero que esta palabra te sirva. Espero que, hermano, estos oídos suyos hoy estén atentos a esta palabra, porque esta palabra tiene un propósito. ¿Sabe cuál es? La salvación de tu alma, y que vivas en vida, para vida eterna, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias por la atención. Nos veremos en 2 semanas. Seguiré orando por todas las almas perdidas y caídas. Oren por nosotros para que el Señor nos dé de nuevo fuerzas, la dirección del Espíritu Santo, para que nuestras puertas de nuestros corazones sigan abiertas al Evangelio, para predicarles a todas las naciones. Que Dios les bendiga, que tengan buenas noches. Hasta luego. Extraño me encontré sin ti. No entendía el idioma ni las cosas que viví, y corrí a buscar sin ver tu rostro entre la gente, y aún sin conocerte convencido estaba de encontrarte a ti, de encontrarte a ti. Y en medio de mi confusión se alzaba tu bandera, se enarbolaba como el sol diciéndome que fuera y a ti te siguiera. Y así me refugié en la cruz y en tu bendito amor. Vivo en ti, ni la gracia que me diste cuando a ti volví, mas ahora sé que en ti yo tengo lo que anhelo, tengo vida plena, tengo paz eterna si te tengo a ti, si te tengo a ti. Y en medio de mi confusión se alzaba tu bandera, se enarbolaba como el sol diciéndome que fuera y a ti te siguiera. Y así me refugié en la cruz y en tu bendito amor. Se alzaba tu bandera,
enarbolaba como el sol diciéndome que fuera y a ti te siguiera. Y así me refugié en la cruz y en tu bendito amor. Y así me refugié en la cruz y en tu bendito amor. Y así me refugié en la cruz y en tu bendito amor. Tremendo mensaje del siervo de Dios, Antonio Herrera. Y quiero hacer uso de la oportunidad de pedir a todos los sintonizantes de este programa para llevar al pastor Herrera y su familia, y también al pastor Geraldo Valle y su familia en oraciones, para que la unción de Cristo se permanezca sobre su vida, para que las iglesias por la cual ellos ministran, el pastor Herrera en Kampen, la iglesia evangélica La Puerta en Kampen, y Gerald en Amsterdam Norte, la iglesia evangélica La Puerta, para que la iglesia pueda crecer, para que haya avivamiento en las iglesias, y que Dios les sigue bendiciendo para que ellos puedan llevar la palabra. Hoy en día mucha gente se llaman de todos, se llaman apóstol, sin saber lo que significa apóstol. Un apóstol es un mensajero, es alguien que es llamado por Cristo. No es una denominación, algo que tú puedes escoger. No, es una llamada. Pablo no tenía ningún plan para llevar la palabra, pero dado un momento, Cristo llamó a Pablo y le apuntó como su mensajero, como apóstol. Por eso le quiero pedir llevar al pastor Herrera y al pastor Dovale en sus oraciones, para que la unción de Cristo siga sobre sus vidas y para que puedan seguir con la obra, la tremenda obra que fueron llamados para hacer por Cristo Jesús. Amén. Y la próxima cosa la voy a dedicar a Shani y Raymond María y también a Mamalí. Ayúdame a mirar con tus ojos. Yo quiero sentir con tu corazón. No quiero seguir siendo insensible. Tanta necesidad con Jesucristo. Ayúdame a mirar con tus ojos. Yo quiero sentir con tu corazón. No quiero seguir siendo insensible. Tanta necesidad con Jesucristo. Te pido la paz para mi ciudad. Te pido perdón por mi país. Ahora me humillo y busco tu rostro. ¿A quién iré, Señor, sino a ti? Te pido la paz para mi ciudad. Te pido perdón por mi país. Ahora me humillo y busco tu rostro. ¿A quién iré, Señor, sino a ti?
del Señor. Sí, es la salsa Te pido la paz. Y tengo uno más y la voy a dedicar a Iván Felida, a Cedric y Sheralda Soleyana. Y felicidades a Melanie, que estaba de cumpleaños. Para Melanie y Steve Alimustar y Tito Plata. Tengo la próxima canción. Lloras por las veces que intentaste, tratas de olvidar las lágrimas que lloraste. Solo tienes pena y tristeza y el futuro incierto espera. Puedes tener paz en la tormenta. Puedes tener paz en la tormenta. Fe y esperanza cuando no puedas seguir. Aún con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos. Puedes tener paz en la tormenta. ¡Sí! Ah, la, 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 la. Ah, la, la, la. Muchas veces yo me siento igual que tú y mi corazón anhela algo real. Y tu amor viene a mí y me ayuda a seguir. Puedes tener paz en la tormenta. Puedes tener paz en la tormenta. Fe y esperanza cuando no puedas seguir. Aún con tu mundo hecho pedazos, el Señor cuidará tus pasos. Puedes tener paz en la tormenta. Oye, y esta es la paz que sobrepasa todo entendimiento. Paz en la tormenta, sí. El Señor te ayudará. Paz en la tormenta, tu fe te salvará. No pierdas fe, no pierdas fe. El Señor te ayudará. Si recibes a mi Cristo,
Ah, así es. Bendiciones y saludos para la familia Dovale, Gerald, Judeska, Judreili, Juenkli, Judrek, Janine y Rienzo. Saludos y bendiciones también para la familia Herrera, para Antonio y Adriana Herrera en Kampen, para la familia Shakutu en La Haya y también para la congregación evangélica La Puerta en Kampen, en Amsterdam Norte, en Bonaire y Curaçao y Aruba. Saludos para Linden y Adelaide Marcelia, para Cedric Martenson, quienes están ministrando allí en las Islas Caribeñas. Y también para Sigrid y Harry van der Wouden. Para ustedes tengo la próxima canción y es una verdad lo que la canción va a decir. Nuestro lamento no va a durar porque Dios va a cambiar nuestro lamento en baile. Amerelis, cuidado con el volumen.
señores, porque ahora tengo tu gozo y tu gozo es eterno. Te adoramos. Una nueva semana con el Señor. Recibe tu bendición y comienza tu nueva semana con música cristiana, oraciones, testimonios, mensajes bíblicos, saludos y mucho más. Todos los lunes de 7 a 9 de la noche, aquí en Radio Comienza un Día Nuevo. Se mueven los dinteles del cielo. Y es la hora culminante de la transmisión, la llamada. ¿Quién sabe? O quizás hoy el Espíritu de Dios tocó tu corazón y has oído el tremendo mensaje de Pastor Herrera esta noche y puedes oír una voz en tu corazón que dice: ahora tienes que escoger. Ahora es el momento para cambiar tu vida, para dar la vuelta y empezar de nuevo. Y esta noche te quiero llevar al libro de Mateo. Mateo capítulo 9, versículo 27 a 29. Que nos dice lo siguiente. Ese pasaje va sobre dos ciegos. Los ciegos han oído de Cristo, de los milagros que Él ha hecho, y quieren ser sanados, pero tienen una duda en su corazón. Pero a pesar de la duda, los dos ciegos van a la casa donde está Jesús. Cuando regresaba de la casa del jefe judío, dos ciegos lo siguieron gritando: Hijo de David, apiádate de nosotros. Al llegar a la casa, Jesús le preguntó: ¿creen que puedo devolverles la vista? Sí, Señor, le contestaron, creemos. Entonces Él tocó los ojos y dijo: hágase realidad lo que han creído. Hoy, esta noche, o si estás en el Caribe, en Latinoamérica, esta tarde, lo que tú crees puede ser realizado. Quizás tienes una enfermedad, quizás tienes cualquier otra dificultad en la vida. Quizás tú no tienes la confianza en ti mismo. Quizás te sientes indeseada. Pero Cristo te está diciendo esta noche, esta tarde: ¿tú crees que Él te puede cambiar? ¿Tú crees que Él puede cambiar tu realidad? Y eso me hace recordar el hombre que estaba por años enfermo, esperando a alguien que le llevara a la piscina, que una vez en tanto tiempo, cuando un ángel bajaba del cielo, él tenía la posibilidad de sanar, pero no había nadie que la podía llevar a la piscina. Y un día Jesús apareció ante él y Jesús le preguntó solamente una cosa: ¿quieres sanar? La misma pregunta Cristo te está haciendo hoy. ¿Quieres sanar? ¿Quieres cambiar? Y si tú crees que Cristo es capaz de cambiar tu vida, si tú crees que Cristo es capaz de sanarte, será como Cristo dijo a los dos ciegos:
hágase realidad lo que han creído. Y si tú eres esa persona esta noche que dice, sí, Dios tocó mi corazón y esta noche yo creo que Cristo es realmente el Hijo de Dios. Creo que realmente Cristo es quien fue a la cruz para mi salvación, para prevenir que yo fuera a la cruz y morir una muerte tan cruel. Él tomó mi lugar. Él murió a la cruz, fue enterrada y resucitó de la muerte después de 3 días. Si tú crees realmente que Cristo puede cambiar tu vida, te pido para ir en oración conmigo. Solo tienes que repetir mis palabras. Solo tienes que decir esta noche, esta tarde, donde tú estás: Señor Jesús, yo creo, estoy convencido que tú eres el Cristo, que tú eres el Salvador. Y te pido perdón por haberte fallado tantas veces. Hoy vengo ante ti con un corazón arrepentido y te pido que me perdones, que me lavas con tu sangre preciosa, que tú me hagas una nueva criatura, te pido por crear un nuevo corazón en mí. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Y te prometo que desde hoy, desde este momento, desde este mismo momento, te acepto como mi Señor y mi Salvador y voy a vivir conforme a tus mandamientos. Amén y amén. Si has orado conmigo, toma contacto con nosotros, conmigo, con mi hermano Cedric, el pastor Gerald Duvale, el pastor Antonio Herrera, porque nosotros tenemos el amor de Cristo en nuestro corazón y nosotros no queremos que ningún alma vaya perdida. Nuestro corazón llora cuando una alma va perdida, porque nosotros queremos, igual que Cristo, que cada alma, cada corazón sea tocada y salvada. Por eso tenemos esta transmisión cada lunes. Amén y amén. Gracias, Cristo. Oh Señor, gracias por tocar los corazones que nos están sintonizando esta noche. Te pido gracias por las almas que esta noche fueron salvadas. Amén, aleluya. Amén y amén. Vamos a clausurar esta noche con el gozo de Dios en nuestros corazones. A mí me dijeron nunca hablar durante la música, pero quiero decir a todos que nos han sintonizado esta noche. Gracias por sintonizar otra vez. Mañana por la mañana, hermano Seiri Soliana tendrá la transmisión en Papiamento. Comienza un día nuevo con el Señor. Y lo que toca a mí, hasta la próxima semana, el lunes. Cuídense y que Dios le bendiga a ustedes y a los suyos. Chao, chao, chao. Yo quiero ver a todos los hermanos con la mano arriba
y haciendo el coro que dice: levanta la mano si tú quieres sentir, levanta la mano si tú quieres sentir la unción de Cristo que se mueve aquí, la unción de Cristo que se mueve aquí. El diablo no quiere que tú abras la boca, el diablo no quiere que tú abras la boca, porque si abres la boca, ese diablo se enoja. Si tú abres la boca, mi hermanito, ese diablo se enoja. Si tú quieres sentir, levanta la mano. Si tú quieres sentir la unción de Cristo que se mueve aquí, la unción de Cristo que se mueve aquí. Yo siento el fuego, ahí del Espíritu Santo. Yo siento el fuego, ahí del Espíritu Santo. Si no lo sientes, mi hermano, levanta las manos. Si no lo sientes, mi hermano, te digo, levanta la mano. Levanta la mano si tú quieres sentir, levanta la mano si tú quieres sentir la unción de Cristo que se mueve aquí, la unción de Cristo que se mueve aquí. Óyeme, tienes que levantarle la manita, papá. Tú sabes. Cuidado. Si no le hace caso a papá, tú sabes. Y yo la alabo de corazón. Yo la alabo con mi voz. Y yo la alabo de corazón, son. Yo la alabo con mi voz. Y si me falta la voz, Yo la lavo con las manos, y si me faltan las manos, yo la lavo con los pies, y si me faltan los pies, lavo con el alma, y si me faltan el alma, que ya me fui con él. Levanta la mano si tú quieres sentir, levanta la mano si tú quieres sentir la unción de Cristo que se mueve aquí, la unción de Cristo que se mueve aquí. Recibe la unción de Cristo. oye mi hermano, párate de la silla, vamos a adorar a Dios. Ahí no te quedes sentado, ahí no te quedes sentado. Si tú quieres la unción del Espíritu Santo, si tú quieres la unción del Espíritu Santo, ahí no te quedes sentado, ahí no te quedes sentado. Si tú quieres la unción del Espíritu Santo, si tú quieres la unción del Espíritu Santo, párate, adora al Señor, alaba. Óyeme, te picó la avispa por no hacerle caso a papá. Te lo dije. Te picó la avispa, te mordió, te picó la avispa. A mi Señor, a mi Señor. Te mordió, te picó la avispa. Te picó la avispa, te mordió, te picó la avispa. A mi Señor, a mi Señor.